Muy bien, tienen ahí ya Nehemías 11 y 12. Creo que nosotros como iglesia necesitamos aprender de que cuando llegamos a ser parte de un cuerpo, nos comprometemos a hacer ciertas cosas dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad. Y creo que hay algunas enseñanzas que vamos a sacar de este texto. Ahora, nosotros lo primero que quiero decir es que somos una iglesia que se compromete a enseñar la totalidad de las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas iglesias enseñando muchas cosas que animan a la gente, que atraen a la gente, que son buenas para los oídos, la gente sale contenta, pero cuando se trata de tocar pasajes difíciles, ellos dicen, no, esto no lo queremos porque esto puede afectar los oídos del que más diezma en la iglesia. Esto puede afectar los oídos de aquellos que son los que sostienen económicamente la iglesia. Y vamos agarrando ciertos pasajes, pero cuando nosotros estamos comprometidos con enseñar la totalidad de las Escrituras, eso no pasa. Sabemos que Dios nos sostendrá a pesar de que a la gente no le guste lo que Dios está diciendo en las Escrituras. Ahora, esta misma serie de Nehemías se tocó en la iglesia americana, la cual es nuestra iglesia también, y el pastor Matt Mason le pidió a otro de los que está en el equipo de predicación que predicara los capítulos 11 y 12, y este hombre se llama J.D., y cuando él dice que leyó el pasaje, se le vino a la mente así, oh, come on, Mason, ¿por qué me das este tipo de pasajes? Son el capítulo 11 y capítulo 12, porque cuando él comenzó a leer los capítulos, llegó rápidamente al versículo 5, y dice ahí, Masías, hijo de Barud, hijo de Colhose, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joirib. Y si va al capítulo, al versículo 10, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadot, hijo de Meraiot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y cuando vemos este montón de nombres ahí, que ni siquiera podemos pronunciar, y yo he visto que en inglés todavía se les hace más difícil pronunciar este tipo de nombres, a veces queremos como pasar este tipo de pasajes y decir, no hay nada que la palabra pueda enseñarnos aquí. Y cuando yo cuando este predicador, vio todos estos nombres, como que quiso entrar en pánico o algo así, aunque por otro lado recordó que la Escritura es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y es capaz de enseñarnos a nosotros. Pero dice que una vez al año que te inviten a predicar, y que en esa vez que te invitan a predicar te den un pasaje como esto, como que no es muy justo, ¿no? Él estaba esperando que le dieran Juan 3:16 para predicar. ¿Cuántos han escuchado sermones de Juan 3:16? Podemos sacar hasta 15 sermones de Juan 3:16 y predicarlo fácilmente. Pero él recordó esto de Brook Hills, que dice, nosotros somos una iglesia que está comprometida con estudiar las Escrituras en su totalidad. Entonces, ya sea que el pasaje sea difícil, ya sea que el pasaje sea algo controversial, ya sea que el pasaje pueda herir los sentimientos de algunos, Dios nos dice que no omitamos nada de su enseñanza. Y segunda de Timoteo 3:16 lo refuerza, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es uno de mis pasajes favoritos. Esta Escritura puede ser una genealogía, como estamos viendo ahorita, que hay muchos nombres, una parábola, una carta, un pasaje incómodo, un pasaje difícil, etc. Así que, si está en la Biblia,
está inspirada por Dios. Y si está inspirada por Dios, debemos enseñarla en la iglesia. Así que este es un ánimo para aquellos que están ahí estudiando la palabra de Dios en sus casas y son líderes de grupos pequeños. Van a llegar en ocasiones donde llegarán a pasajes difíciles y tienen que comprometerse a poder enseñar ese tipo de pasajes aún que les lleve mucho tiempo poder prepararse. Entonces a veces miramos estos pasajes, los leemos y después de unos segundos nos decimos a nosotros mismos, ¿para qué estar leyendo este montón de nombres de gente muerta, no? Toda esta gente ya murió, ¿qué nos interesa a nosotros estar leyendo todos estos nombres? Pero es palabra de Dios, hay que dedicarle tiempo y ver qué nos tiene que enseñar. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo quería aprender mucho de la palabra de Dios, yo tenía mucha ignorancia acerca de la palabra de Dios, pero yo deseaba, había un deseo en mi corazón, y yo quería aprender la Biblia, pero era súper difícil, la leía y no la entendía, pero miraba predicadores que tan fácil agarraban pasajes y ellos sabían dónde estaban muchas enseñanzas de la Biblia, y yo decía, Señor, ¿por qué tú no me has dado esa gracia a mí? ¿Por qué tú no me has dado eso que ellos tienen? Y lo que yo estaba ignorando es todos los días de desvelo que estas personas habían pasado a través de las Escrituras, preparándose para poder estar habilitados para enseñar al pueblo de Dios. Y de hecho el seminario es un tiempo de desvelo, es un tiempo de sacrificio, es un tiempo donde te metes a estudiar y todo es estarte preparando. Es muy difícil. Recuerdo que la primera semana me dijeron, has llegado a este lugar donde el cansancio no lo has experimentado en ningún otro lado. Y yo decía, yo vengo de la universidad, yo ya me las sé todas, yo soy alguien súper inteligente. Y yo estaba acostumbrado a levantarme a las 8 de la mañana por muy tarde, a las 7 a veces ya estaba despierto. Y después de pasar 2 semanas en el seminario, el segundo sábado, me levanté a las 11 de la mañana porque estaba exhausto de estar estudiando tanto acerca de la Biblia. Entonces, todo es un proceso. Y si queremos llegar a entender las Escrituras, necesitamos dedicarle tiempo. Necesitamos pasar tiempo con las Escrituras. Entonces, yo no sé, aquellos que han tenido la oportunidad de enseñar, si recuerdan la primera vez que ellos enseñaron, pero yo no recuerdo qué fue lo que enseñé la primera vez. De hecho, yo no creo que enseñé nada, pero yo tomé un pasaje de la Biblia y el pastor me dio la oportunidad de enseñar. Y cuando yo estaba enseñando, yo no recuerdo nada de lo que yo enseñé, era un pasaje del Antiguo Testamento. El pastor tenía cáncer, entonces él empezó a preparar personas que pudieran quedar predicando después de que él, Dios lo llamara a su presencia. Entonces el pastor murió, pero antes de que él muriera, él me dio la oportunidad de predicar. Y yo terminé de predicar y yo, contento porque había terminado. Fue muy difícil, los nervios estaban así hasta arriba. Y una de las cosas que me dijo el pastor fue, Abner, muy buen esfuerzo, pero la próxima vez agarre un pasaje más fácil. O sea, lo que me quiso decir fue, prácticamente no enseñaste nada, pero gracias por tu esfuerzo. Y para un predicador nuevo, el consejo puede ser acertado, pero más allá de eso, más allá de escoger un pasaje fácil o no, se trata de dedicar tiempo a la Escritura y de comprender y de comprometernos a no omitir nada de lo que la Escritura nos enseña. Así que, dicho esto, me gustaría que viéramos la significancia detrás de todos estos nombres escritos aquí en este pasaje, en el capítulo 11 de Nehemías, y notemos que estos nombres mencionados aquí son personas que habían venido a Jerusalén. El trasfondo de la historia dice que ellos habían estado en una tierra que no era de ellos porque habían sido llevados cautivos por otra nación por causa de su desobediencia. Ahora, lo que vemos aquí en estos pasajes, Nehemías 11:4, nos dice
En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, y se mencionan sus nombres. En el capítulo 7, Nehemías registra una lista de gente que retornó del exilio. En el capítulo 10 se nos muestra la gente que se comprometió a hacer un pacto con Jehová. Recuerdan, después de haber escuchado la ley, dice que ellos lloraban y después ellos se comprometieron con Dios. Y en este capítulo 10 me encanta porque dice que ellos firmaron algo y dijeron, nos comprometemos a cuidar la ley, a obedecerla. Y en el capítulo 11, versículos del 1 al 19, encontramos nombres de gente que voluntariamente se fue a vivir a Jerusalén. Y más adelante vamos a ver qué significa irse a vivir a Jerusalén en esos tiempos. Del 20 al 36 del capítulo 11, la gente vivía es gente que vivía en los alrededores de Jerusalén. Y en el capítulo 12 hay otra lista de sacerdotes y levitas que retornaron del exilio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Quizás algunas personas que vivían alrededor de Jerusalén, pero también otras personas que habían retornado del exilio después de estar viviendo en otra nación que no era de ellos. Entonces, la razón por la cual tenemos estas listas de nombres aquí es porque los nombres importan para Dios. Y para aquellos que apuntan, los nombres importan para Dios. Sabemos que los nombres importan para Dios porque vemos en la Escritura que Él hace énfasis en los nombres. Él hace cosas, dice la Biblia, por amor a mi nombre. Y vemos a través de toda la Biblia que Él hace cosas por amor a su nombre. De hecho, si usted lee los 10 mandamientos ahí en Éxodo capítulo 20, dice el tercer mandamiento, que lo estamos estudiando en nuestros grupos pequeños: no tomarás el nombre de Dios en vano. También dijo a sus discípulos: no se regocijen de que los espíritus se os sometan. Los discípulos estaban emocionados, estaban admirados por todo el poder que Dios les había dado. Y Él dice: no se emocionen ni se regocijen por eso, sino regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Quiere decir que los nombres, tu nombre importa para Dios. Los nombres de estas personas escritos aquí importan para Dios y simbolizan algo importante para nosotros en la actualidad. Apocalipsis habla del libro de la vida. Dice que en ese libro están aquellos que han sido escogidos. Están escritos los nombres de aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué lindo! Cuando tú llegas a comprender este tipo de cosas y sabes que Dios te ha escogido, que tu nombre está en ese libro, no en base a las cosas que tú has llegado a hacer, pero en base al sacrificio que Cristo hizo por ti, dices: wow, Señor, es increíble el amor y la misericordia que tú tienes por la humanidad, por las personas. Por eso llegamos a comprender que los nombres importan para Dios. Entonces, lo que este texto nos está diciendo es que Dios cumple sus promesas. Dios prometió traer al pueblo de vuelta a la tierra que Él les había dado, y que a pesar de su desobediencia, a pesar de que fueron entregados a otras naciones, Dios iba a cumplir sus promesas de que ellos un día regresarían y poblarían Jerusalén. Ezequiel 36 nos habla de ese regreso. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los devolveré a su país, dice Ezequiel 36, 24. Entonces, y siguiendo ahí dice: y santificaré mi nombre profanado, dice en Ezequiel 36, 23, entre las naciones, el cual ustedes profanaron. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una nación, vemos una promesa y nombres de personas que ahora han llegado a esa nación para poblarla nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La ciudad ha quedado destruida. Ellos fueron llevados a otro país, estuvieron ahí exiliados por 70 años. Después el rey les dio permiso de regresar.
Y la prueba de que Dios está cumpliendo sus promesas y que es fiel a sus promesas y que es fiel a su nombre, es de que hay personas por nombre que están viviendo en Jerusalén. Entonces, la Biblia no solo nos dice, y regresaron un montón a Jerusalén. La Biblia nos dice, tal persona regresó, esta persona regresó, y habían sacerdotes, y habían levitas, y habían esto, y habían otro. Y esto debe llenarnos de esperanza, hermanos. Esto debe llenarnos de esperanza porque la promesa que como cristianos nosotros tenemos es que un día nuestros nombres, veremos a Cristo Jesús frente a frente. Pero eso no lo determina si nosotros pedimos perdón al final de nuestras vidas. Eso lo determina la promesa que Cristo ha hecho, que todos aquellos que están en Cristo disfrutarán una eternidad con Dios para siempre. Entonces, si vemos nombres aquí, si Dios había prometido a Israel de que ellos volverían a la tierra, y ahora vemos todos esos nombres escritos, eso significa que Dios guardará su promesa de que aquellos que estén en Cristo Jesús, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, estarán ahí seguramente, con seguridad estarán ahí en la eternidad con Cristo Jesús. Ahora, hay una ciudad celestial que Dios ha preparado para todos aquellos que han decidido recibir el perdón de Dios a través de Cristo Jesús y vivir para Él. Así que me encanta este versículo y lo menciono mucho en mis predicaciones. Dice, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Lucas 14, 2. Hay una ciudad celestial, una ciudad que tiene nombres ya escritos de quiénes son sus pobladores. Y la pregunta que surge aquí es, ¿tu nombre está escrito entre esas personas que habitarán esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad? ¿Tu nombre está escrito entre las personas que habitarán esa ciudad? Porque si tú no estás seguro de eso, corres un gran peligro. Corres un gran peligro. Si no estás seguro, significa que necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús para que tú puedas estar seguro en Él y tener esas promesas para el futuro. Así que, ¿cómo lo hacemos? Pídele perdón por tus pecados y comienza a vivir como un ciudadano de esa ciudad eterna. Los nombres importan, tu nombre importa. Déjame recordar, creo que la mayoría de aquí han visto la película El Titanic, ¿verdad? Dice que cuando los que han visto la película ven que las personas iban subiendo y las personas estaban separadas ahí por clases sociales. La historia de la película dice que había, el Jack era de una clase social más baja, ¿verdad? Y después se encontró con la muchacha que era de una clase social alta. Y habían ciertas listas que tenían ellos de la primera clase, la segunda clase y había una tercera clase ahí adentro del Titanic. Y en la primera clase estaban los políticos, estaban dignatarios, estaban banqueros, inversionistas y toda la élite de la sociedad, ¿verdad? Aquellos que están allá arriba. Por otro lado, en la segunda clase habían doctores, habían artistas, actores, gente admirada, gente que tenía mucho dinero. En la tercera clase tenía trabajadores, gente con pequeñas empresas, trabajadores del mismo barco, personas que estaban emigrando para otro país y cosas así. Y todas esas listas clasificaban a gente diferente. Al final, cuando el barco se hunde, los nombres que verdaderamente importaban al final son aquellos que habían sobrevivido. Al final,
Todo el mundo se olvidó de aquellos que quizás no recordaban, aquellos que habían muerto. Quizás sus familiares los recordaban, claro que sí. Pero a los que los periodistas buscaban y lo que se hizo famoso en todos los lugares fueron aquellos que habían sobrevivido. Por eso es que nosotros vemos que los nombres importan. Y dentro de la iglesia, al final de la historia, yo creo que lo que más importará es aquellas personas que fueron salvas por el sacrificio de Cristo Jesús. Y a mí me gustaría preguntarte, si tú estás seguro que tu nombre estará ahí, ¿qué acerca de tu familia? ¿Qué acerca de tus amigos? ¿Qué acerca de aquellas personas que están cerca de ti? ¿Será que estas personas tienen un lugar ahí? Porque si no estamos seguros, es necesario que nosotros estemos ahí, anunciándoles y diciéndoles, tu nombre importa, tu nombre importa. Y Dios quiere que tú seas parte de una ciudad celestial. Pero para eso necesitas entregarle tu vida a Él. Así que se acerca el día donde lo único que importará será si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo espero que si tú estás seguro que tu libro está escrito en ese nombre, en ese libro de la vida, tú estés viviendo conforme a cómo deben estarse comportando las personas que van a estar en esa ciudad. Así que no solamente significa de que, sí, mi nombre está escrito, sino estoy viviendo como una persona que es parte de esa ciudad, esperando ese momento, pero alistándome yo desde ahora. Porque no es que yo voy a recibir la ciudadanía cuando llegue allá, yo soy ciudadano de ese reino ya, desde el momento en que Cristo me salvó. Así que lo segundo que aprendemos en estos textos es que como iglesia Brook Hills debemos ser gente comprometida con el sacrificio. Y esto tiene que ver con el hecho de mudarse a Jerusalén. Vamos a ver qué implicaba para estas personas, estos nombres que están ahí, irse a vivir a Jerusalén. Vaya ahí conmigo al versículo 1, capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas del resto del pueblo 1 de cada 10 viviría en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Qué está pasando aquí? Jerusalén, déjeme decirle, es un desastre como ciudad. Es un desastre. La gente de ahí todavía vive en vergüenza. La ciudad no ha sido poblada. De hecho, yo creo que como se veía esa ciudad era un montón de piedras tiradas por todos lados. No había casi, por así decirlo, vida ahí en esa ciudad. Yo me imagino que habían ahí huesos de personas que habían muerto durante la cautividad, durante la guerra que hubo ahí cuando entraron las otras naciones. Quizás huesos de personas que habían quedado muertos ahí. O sea que la ciudad se ve así, desértica. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría irse a vivir a un lugar así? Si habláramos de un lugar, una palabra que aprendí aquí en Estados Unidos es el ghetto. Es uno de los lugares donde nadie quiere ir a vivir. Es uno de los lugares de que cada ciudad tiene que hay pobreza, hay dificultad, hay inseguridad, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ese lugar era peor que ahí. Entonces, Ezequiel 37 nos dice que la promesa de Dios era que esos huesos secos que estaban ahí, Dios iba a restaurarlos y que la nación iba a florecer. Y parte de esa promesa es viendo cómo personas están decidiendo venir a vivir a Jerusalén para poder restaurar la ciudad. Recuerden, los muros fueron
construidos en 52 días, pero el hecho de tener muros no significa que la ciudad está floreciendo políticamente, económicamente. Necesitaban gente para poder desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, hay personas que se comienzan a mudar a Jerusalén. A personas que reconocen que Dios está cumpliendo su promesa y dicen, nosotros voluntariamente nos vamos a mudar. Entonces escogieron también personas que no eran voluntariamente, pero de entre el pueblo, ellos decidieron decir, bueno, de cada 10 personas vamos a tomar una para que vengan a vivir aquí en Jerusalén. Y ellos decidieron al final, bueno, si tú eres escogido para vivir en Jerusalén, esas personas decían, bueno, si yo fui escogido, sí, voy a ir. La Biblia no menciona de que ellos se opusieron a eso. Pero ir a vivir a Jerusalén era llegar a un lugar nuevo, decidir vivir en un lugar menos decente del que ellos estaban viviendo, porque ellos querían mejorar la situación de la ciudad. Vivir en Jerusalén era peor que vivir en las partes más feas de nuestra ciudad. Y lo que me encanta aquí es que en el versículo 1 del capítulo 11 dice que los jefes del pueblo fueron los primeros en irse a vivir a Jerusalén. Es un ejemplo de liderazgo. Es un ejemplo donde el que se sacrifica primero es aquel el que dice, yo soy líder. Yo soy el que me sacrifico primero. Recuerdo estando en un campamento, el director del campamento, él predicaba y era increíble predicando y él amaba mucho a los jóvenes. Pero una de las cosas que más me impactó a mí de su liderazgo no fue tanto el hecho de cómo él predicaba, aunque lo hacía muy bien. Pero una vez yo estaba lavando los platos de todos los muchachos del campamento, teníamos un equipo, y vino él y se fue a meter con nosotros a lavar platos y estaba hablando con nosotros. Y yo dije, pero ¿qué hace este hombre aquí? Él es el jefe del campamento, él es el líder del ministerio. Era un hombre que me estaba enseñando a mí cómo liderar y cómo dar el ejemplo en el liderazgo. Y creo que es una de las cosas que aprendemos aquí. Dice, los líderes del pueblo, dice en el versículo 1, fueron los primeros que dijeron, nos sacrificamos y dejamos las cosas difíciles, la comodidad, la facilidad que nosotros tenemos y nos vamos para Jerusalén porque queremos ver la ciudad de una manera diferente. Yo creo que como miembros de un cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de esta iglesia, muchas veces no tenemos un nombre y no necesitamos tener nombres para hacer un sacrificio por las demás personas y demostrar de que el Señor ha puesto liderazgo en nuestras vidas para poder hacer que otras personas lleguen a estar mejor espiritualmente delante de los ojos de Dios. Estoy llevando una clase que se llama Ministerio Pastoral y el maestro, una de las cosas que decía era, como pastor, hay dos cosas que te va a tocar presentar delante de Dios. Una es si fuiste fiel a la palabra de Dios. Y la segunda es si invertiste tu vida en las ovejas, si le diste un ejemplo de sacrificio. Y yo creo que es una cosa importante hablar del sacrificio. Había que sacrificar mucho para ir a Jerusalén. Y me hace pensar que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos que tener la mentalidad de sacrificio. Por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes hoy se levantaron y dijeron, esta mañana yo me voy a ir más temprano a la iglesia para ver si hace falta algo en la iglesia. O esta mañana yo me voy a levantar más temprano para quizás platicar con alguien en la iglesia y ver cómo le está yendo en su vida. Son cosas que nosotros podemos hacer para mostrar que hay un sacrificio. Normalmente, cuando predico me gusta hacer cosas acerca de lo que yo estoy predicando. Entonces, yo siempre pongo mi carro ahí enfrente
Y entonces, siempre llego temprano, entonces pongo mi carro ahí. Y dije yo, bueno, voy a hacer algo diferente hoy. Voy a poner mi carro allá, un poco largo, para que un hermano que quizás venga un poco más tarde tenga la oportunidad de aparcarse ahí. Y puedo pensar en que nosotros podemos ir haciendo pequeños sacrificios para poder bendecir al cuerpo de Cristo, para poder edificar a mi iglesia. Voy a llegar más temprano para ver si falta algo. Hay un pastor aquí que él siempre deja su auto así súper lejos, porque él no quiere que lo que él está haciendo es sacrificándose un poco para que otro pueda tener un beneficio. Y todos aquí en la iglesia hemos sido llamados a hacer sacrificios. Quizás simplemente preguntarle a alguien, ¿cómo puedo orar por ti? Eso es algo muy lindo en lo que yo puedo invertir por otra persona. Uno de estos días, Rally me mandó un mensaje y me dijo, ¿cómo puedo estar orando por ti esta semana? Wow, dije, qué lindo poder ver ese tipo de cosas. Así que vivir en Jerusalén era algo complicado, pero los jefes, los líderes, fueron los primeros en decidir, sí, nosotros somos los que nos vamos a sacrificar. Y después hubo otras personas que llegaron, por supuesto, pero ellos fueron el ejemplo. Entonces, creo que la Biblia nos enseña el ejemplo de sacrificio por excelencia. Y todos sabemos quién es. Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 11, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Antes de ir a la cruz, Jesús lava los pies de sus discípulos. Eso me demuestra humildad, sacrificio de parte de Él. Cuando Jesús sube a la diestra del Padre, sabemos que Él subió a la diestra del Padre, pero antes de Él poder ir, Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Puedes ver el corazón de nuestro Señor? Aún regresando a la gloria, Él está diciendo, aún así yo quiero que veas mi actitud de siervo, porque no voy allá solamente a sentarme a la diestra del Padre, voy a preparar un lugar para que ustedes puedan disfrutar. Increíble el corazón de nuestro Señor. Y a veces las iglesias están peleando así por posiciones, están peleando por nombres, están peleando por ministerios, olvidando que estamos aquí simplemente para servir. Y el sacrificio por excelencia es Cristo Jesús. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que ni siquiera podemos ver los triunfos de otras personas, ni siquiera podemos valorar los triunfos de otras personas. Ni siquiera sabe que cuando alguien hace algo grande para la gloria de Dios, esa es la medida que Dios le dio de gracia a esa persona. Y nosotros deberíamos decir, gracias Señor por los talentos que le diste a esta persona, porque es para tu gloria, no es para nosotros ni para tener envidia. Así que me encanta porque tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Una de las cosas que me gusta que Josh hace es, cada vez que Armando predica, él pone ahí en Facebook, me encanta ver a mi hermano predicar. Y ¿saben que ese es el mismo gozo que yo siento cuando veo a Armando predicar? Yo estoy muy contento por lo que el Señor le ha dado a él. De hecho, a veces estoy sentado ahí y digo, wow, el Armando predica mejor que yo. Y me encanta escucharlo y yo disfruto cada vez que lo veo enseñar. Yo creo que cada vez que vemos personas escalando, llegando a un nivel donde ellos glorifican a Dios y los vemos crecer, debemos nosotros celebrarlo
y regocijarnos de que el Señor, esa es la medida de gracia que Dios le ha dado. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque eso es sacrificio también. A veces no queremos sacrificar nuestro orgullo, no queremos llegar a pensar de que otra persona lo hace mejor que nosotros. Esa es la medida de gracia que el Señor le ha dado a esa persona. Debemos celebrarlo como iglesia. Así que estamos edificando un reino que no nos pertenece a nosotros. Es el reino de Cristo Jesús. Y todo aquel que crece más en Cristo, le glorifica más a Él. Nosotros debemos de celebrarlo. Así que, ¿qué nos enseña esto acerca del sacrificio? Vemos la actitud de Cristo Jesús, como Él se humilló, fue un siervo. Y en un sentido, Cristo Jesús se mudó a Jerusalén por nosotros. Cristo Jesús decidió tomar el sufrimiento de nosotros. Decidió venir a un lugar mucho más difícil que estar en la gloria. Él tomó nuestro pecado en la cruz. Él se mudó a Jerusalén por nosotros. Entonces, Él decidió venir a este mundo que estaba en ruinas. Alguien lo hizo por nosotros. Cristo Jesús fue a Jerusalén por nosotros. Pero, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué acerca de nosotros? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Cuáles son las cosas con las que nosotros estamos luchando? ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros podemos estar haciendo? ¿Qué significa para nosotros como iglesia movernos a Jerusalén? ¿Qué significa para nosotros? Probablemente confesar pecado en nuestra iglesia. Probablemente decir adiós a una relación que no nos trae bendición. Probablemente hacer un sacrificio de asistir a un grupo pequeño. Más adelante vamos a ver que la comunidad importa. Quizás sea tu actitud al ofrendar. A veces ofrendamos poco porque tenemos un Dios pequeño, pero ofrendamos mucho cuando nosotros llegamos a comprender que lo estamos dando para un Dios inmenso. A veces ofrendamos solamente porque todo el mundo lo hace, pero no lo estamos haciendo de corazón. Entonces son cierto tipo de cosas quizás que podemos ir cambiando. Orgullo en nuestro corazón al ver gente crecer. Entonces, hay muchos sacrificios que nosotros podemos hacer. Yo llevo una clase ahorita, y en una de las clases que vi online, me impactó lo que dijo el maestro. Él dijo, yo creo que no hay nada que alguna persona puede hacer contra mí que yo no pueda perdonarle, dijo él. Ahora usted puede decir, esta persona es una persona santa. ¿Cómo puede tomarse la atribución de decir eso si él no sabe si va a ser capaz de perdonar cuando alguien le haga algo súper grave? Pero este pastor lo que dijo es, la razón por la cual yo lo digo es porque yo he decidido perdonar antes de que tú me hagas cualquier cosa. Y eso es algo que un arreglo que yo he hecho delante de Dios. Decir, Señor, tanto que tú me has perdonado, yo quiero llegar a tener la capacidad de perdonar cualquier ofensa que cualquier persona puede hacerme. Y él todavía dijo algo más, ¿y cuántas veces le voy a perdonar a la persona? Y mencionó ese versículo, 70 veces 7. ¿Cuántas veces me hago ofensa? Yo le voy a seguir perdonando a esa persona. Así que hacer sacrificios muchas veces significa dejar nuestro orgullo al lado y tener que pedir perdón. Entonces, cuando yo escuché las palabras de este pastor, dije, wow, yo quiero un corazón así. Y todos tenemos que ser moldeados, especialmente aquellos que estamos casados, lo podemos ver en nuestro matrimonio. Es difícil muchas veces perdonar.
Mi esposa es una persona que rápido perdona, pero la manera que yo crecí, yo nunca pedí perdón. Entonces para mí es muy difícil. Y entonces he tenido que ir mejorando en eso. Yo creo que los primeros días yo esperaba como 3 horas para poder ir, para tener la capacidad de ir y pedirle perdón. Y hablábamos y me decía, ¿y por qué no vienes? ¿Por qué siempre soy yo? Y yo le decía, dame tiempo porque yo no puedo, necesito 3 horas por lo menos. Y ahora, una de las cosas que yo estoy tratando es disminuir el tiempo. O sea, yo no voy a esperar 3 horas para irle a pedirle perdón. Necesito ir pareciéndome más al Señor. A veces, si queremos parecernos a Cristo, el perdón debe ser instantáneo. Lógicamente luchamos con nuestro pecado, luchamos con nuestro orgullo, y a veces ese es un proceso que se va a ir dando en nuestras vidas, y eso es sacrificio. Nuestra tendencia no es sacrificar cosas, es más bien evitarlo. Pero es el Espíritu Santo quien nos habla hoy y dice que eso es lo que se espera de una persona que es ciudadana del reino de Cristo Jesús. Así que los primeros que estuvieron dispuestos a moverse a Jerusalén fueron los líderes, los padres de las casas de Israel. Y yo espero que el Señor pueda hablar también a nosotros como líderes de la iglesia. Somos los primeros que debemos dar el ejemplo dentro de nuestra iglesia. Debemos ser... Lo otro que me gustaría hablar es que nosotros debemos ser gente comprometidos a una comunidad. A una comunidad. El clímax de la carrera de Nehemías lo vemos en el capítulo 12, en los versículos 27 al 43, donde toda la comunidad de creyentes se reúne para celebrar de que ellos han logrado construir el muro. Así que vamos a ir ahí al versículo 27. De hecho, me gustaría mencionar algo. La razón por la cual nosotros vinimos aquí a la iglesia y no miramos un video en YouTube es porque estamos comprometidos a una comunidad. Y la razón por la cual nos comprometemos a una comunidad y no vemos videos en YouTube es porque el predicador que está ahí en YouTube no puede ver las cosas que nosotros como comunidad podemos ver en ti. No es una persona que puede ayudarte a mejorar, confrontándote y diciendo, esto es lo que tienes que mejorar que yo he visto en ti, que de hecho lo decimos con amor. Entonces, por eso nosotros nos comprometemos a una comunidad. Mira el versículo 27, dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Lo que está pasando aquí es lo siguiente: los sacerdotes, levitas y cantores y todas las personas que dirigían la adoración del pueblo se reúnen en una parte del muro. Y si usted lee la historia, dice que ellos se dividieron en 2 grupos. Unos, partieron de un punto, pero lo que ellos querían hacer era rodear todo el muro. Pero para no ir todos juntos alrededor del muro, ellos se dividen en 2 grupos. Uno va para un lado, el otro va para el otro lado, y después todos se van a encontrar en una parte del muro donde ellos se van a reunir ahí en el templo de Jerusalén. Y entonces lo que está pasando es que toda esta gente se reúne, se organizan para ir caminando en sentido opuesto. Entonces el muro está construido, todos pueden subirse en el muro. Se dice que más o menos unos 9 pies, unos 2.7 metros tenía de ancho el muro. Imagínense cómo era de ancho ese muro, de tal manera que ellos podían caminar en la superficie del muro y iban celebrando, y cada grupo llevaba un coro y eran instantes de gozo dentro del pueblo. Había regocijo. Donde antes había sufrimiento, ahora hay alegría y todos están cantando. La burla y todo aquello que ellos habían sufrido, ¿recuerdan cuando ellos estaban construyendo el muro? Se ha olvidado en ese tiempo y ellos están ahí adorando y están unidos en comunidad. Finalmente ellos se reunieron en el templo
donde hubo sacrificios en celebración de gozo hacia Dios. Imagínense en ese momento, yo quiero que imaginemos por un momento, recuerdan que hubo oposición cuando ellos estaban construyendo el muro. Y cuando se está dando las listas ahí en el capítulo 3, se dice que algunos no quisieron construir. Dice que algunos no quisieron edificar el muro. ¿Cómo se sentiría esta gente cuando vieron a todas las personas ahí encima del muro, caminando y celebrando lo que Dios había hecho? Y ellos decir, wow, ¿cómo nos perdimos nosotros la oportunidad de poder ser parte de esta gran obra que Dios ha levantado? ¿Por qué? Porque ellos no estaban comprometidos con la comunidad. Y es necesario que nosotros nos comprometamos con una comunidad de creyentes y poder celebrar lo que Dios está haciendo. Dios va a terminar su obra. Dios puede hacerlo solo. Pero déjeme decirle que Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder ser parte de la edificación de ese reino eterno. Y debemos aprovechar esa oportunidad que Dios nos ha dado. Vendrá el día donde estaremos celebrando que estamos en una tierra nueva. Todo será gozo y alegría porque estaremos junto al Creador. En ese día también estarán aquellos que no quisieron rendir su vida al Rey ni edificar su iglesia. Yo deseo que Dios ponga un inmenso deseo en nuestro corazón por edificar su iglesia. Un deseo de comprometerse y amar y edificarla en comunidad, en una comunidad de fe. Así que, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, anticipamos ese día, anticipamos ese último día donde vamos a estar adorando al Cordero de Dios por la eternidad. Por eso nos reunimos en comunidad. Así que yo quiero exhortarlos en algo. No sustituyas un servicio por un cumpleaños. No sustituyas un servicio por ir a un parque. No sustituyas el servicio por ir a cualquier otra celebración que le va a llevar menos gloria a Dios que estar rindiéndole honor aquí en su casa. Entonces, finalmente me gustaría decir que somos una iglesia comprometida con la adoración. Somos una iglesia comprometida con la adoración. Versículo 27, buscaron a los levitas de todos los lugares y los trajeron a Jerusalén. Se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo. La adoración, el versículo 43, la adoración se lleva a cabo con testigos. Dice ahí el versículo 43, capítulo 12. Al final dice, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Antes de entrar en este salón, una de las cosas que nosotros debemos hacer es preparar nuestros corazones para lo que va a ser la adoración. Miren lo que hicieron en el versículo 27, capítulo 12, versículo 27. Para la edificación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Pero el versículo 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo. La iglesia es un lugar donde nosotros purificamos nuestros corazones, sí. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Podríamos hacerlo nosotros, purificar nuestros corazones antes de venir y entrar a la iglesia? Claro que sí, ¿no? Puede haber una preparación en el corazón donde nosotros venimos con gozo, ya con un corazón predispuesto para decir, vamos a adorar al Rey. Lo que hicieron aquí es que ellos se purificaron. Dice que los sacerdotes se purificaron a sí mismos, los levitas también. ¿Y después qué hicieron? Purificaron a todo el pueblo. Así que para que la alabanza que nosotros estamos dando a Dios pueda pasar después de ese techo, pueda pasar después de esos pasillos ahí y pueda llegar hasta el cielo, es necesario que nosotros purifiquemos nuestros corazones y nos examinemos a nosotros mismos
y ser sinceros con Dios. Señor, ¿será que hoy tú vas a escuchar mi alabanza? ¿Será que mi corazón está listo para que esa alabanza pueda ser oída en los cielos? Es necesario purificar nuestros corazones. Las personas que enseñamos aquí, los que cantan y se paran aquí, las personas que están haciendo cualquier servicio dentro de la iglesia, nos preparamos durante la semana para venir y adorar a Dios. Y preparamos nuestros corazones desde antes para que Dios pueda escuchar. Hay un versículo que dice, si tú traes tu ofrenda y no le has pedido perdón a tu vecino o tienes cuentas pendientes con Dios, no dice no des la ofrenda, dice deja ahí la ofrenda, pero no la entregues todavía. Ve, arregla las cuentas que tienes por allá. Y una vez que hayas arreglado las cuentas, regresa y entrega tu ofrenda. Porque Dios no recibe ofrendas de corazones impuros. Entonces, me llama la atención el versículo 43, porque dice que por toda la algarabía que tenían ellos y la celebración que estaban teniendo, ahí en el capítulo 12, al final del versículo 12 dice, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Otras ciudades que estaban ahí alrededor estaban escuchando la celebración que Jerusalén estaba teniendo. ¿Sabe que muchas veces yo me encuentro personas de la iglesia americana y me dicen, Abner, escuchamos las grandes cosas que el Señor está haciendo con el ministerio hispano. Escuchamos las cosas lindas que el Señor está haciendo con ustedes. Y todo lo que ellos ven es lindo. Todo lo que ellos escuchan es lindo. Y me encanta porque hay que celebrar las cosas buenas que están pasando en el ministerio. Pero ¿qué acerca de aquellas cosas que ellos no escuchan? ¿Qué acerca de aquellas cosas que están en el corazón de la iglesia, el ambiente que se mueve en el corazón de la iglesia, que ellos no saben qué está pasando aquí? Y nosotros sabemos que es una realidad. Comentarios, murmuración, chismes, actitudes que no son dignos de una actitud cristiana. A veces eso no es preparar nuestro corazón para adorar a Dios. Y necesitamos examinarnos. Por eso no se quedaron allá viendo un video en YouTube. Por eso están aquí. Porque están rodeados de personas, hermanos, que los conocen y que con amor pueden ayudarles a ver aquellas cosas, aquellos puntos ciegos que ustedes no están viendo. Y todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos cosas en que mejorar. Todos tenemos errores. Y por eso somos un cuerpo, para afilarnos los unos a los otros y tratar de ser mejores. Entonces la pregunta que yo quisiera hacerte hoy es, ¿qué está escuchando la gente allá afuera del ministerio hispano? Una persona nueva que viene al ministerio hispano de Brook Hills, ¿qué impresión se lleva de nosotros? Cuando escucha nuestras conversaciones, cuando ve nuestras actitudes, ¿qué se van diciendo ellos? Aquí dice que muchas personas alrededor estaban escuchando la celebración del pueblo de Israel. Quiera Dios que cuando la gente venga aquí y nos mire a nosotros adorando y pueda llegar a conocer nuestros corazones, se vayan con la imagen de decir, esta gente es una gente genuina. Esta gente es gente que realmente brinda una verdadera adoración a Dios. Y si no es así, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy para poderle decir, Señor, no lo hemos estado haciendo de la manera que tú nos has pedido, pero te pedimos la gracia necesaria para que nosotros podamos cambiar nuestros corazones. ¿Sabe que hay un libro que yo estoy leyendo que se llama Discipular y lo recomiendo para todos aquellos que quieran leerlo? Habla de que cómo nosotros intencionalmente podemos llevar a otras personas a estar en un mejor lugar espiritual del que ellos se encuentran. Y eso comienza tomando la iniciativa, pensando, ¿qué le hace falta a esta persona? ¿Cómo puedo ayudarla yo a mejorar? Quizás invitándola a un café y simplemente hablando, escuchándola, una persona puede abrir su corazón y desahogarte y cambiar su actitud
porque no sabemos por lo que las personas están pasando. Entonces, intencionalmente nosotros invertimos en otras personas para ponerlos en un lugar mejor, hablando espiritualmente. Entonces, yo quiero terminar con una historia, y me encanta, aquellos que han escuchado, yo ni sé si pronuncio bien este nombre, pero Corrie ten Boom es una mujer que vivió ahí, nació en los Países Bajos, pero después su familia se mudó a Holanda, y ella se convirtió en una relojera profesional. Yo te invito a que si tú tienes la oportunidad de ver ese testimonio, lo veas y puedas ver cómo el Señor es capaz de transformar los momentos de dificultad en momentos de gozo, y cómo personas son ejemplos de un verdadero sacrificio. Siguiendo con la historia, dice que durante el régimen nazi, esta mujer ocultaba a muchos judíos en una relojería. Ellos tenían un edificio, dice, donde ellos tenían la relojería, y dice que ellos pudieron comprar otro edificio que estaba a la par de la relojería, pero la cosa es que el otro edificio que estaba aquí, los pisos no estaban en el mismo nivel. Y quizás si era de 3 pisos, el uno estaba a la mitad del otro. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer cavidades entre medio de los 2 edificios, de tal manera que ellos pudieran esconder judíos, porque los judíos estaban siendo perseguidos por los alemanes y siendo asesinados, así literalmente asesinados. Y esta mujer encontró esto como un ministerio para poder salvar vidas. Entonces, ellos fueron descubiertos, ellos estuvieron haciendo esto por varios años, pero en el 1944 su familia fue descubierta y ellos fueron llevados a campos de concentración y comenzaron ellos a sufrir por el Evangelio. Pero una de las cosas que esta mujer hacía era, en estos campos de concentración, ella compartía de Jesucristo y muchos llegaron a conocer a Cristo. Y sufrimiento había en todos los lugares que ellos estaban. Dice que en una ocasión, todas las mujeres que estaban ahí reunidas en ese campo de concentración agarraron piojos. Y una de las cosas que pasó fue que a ella le habían prohibido tener un estudio bíblico ahí adentro de todo eso que estaba pasando. Y lo que pasó fue que porque ellas agarraron piojos, después ni siquiera las supervisoras, las policías, ni los policías querían llegar ahí donde ellos estaban porque no querían infectarse con piojos. Entonces ella tenía el estudio bíblico súper relajado y podía compartir lo que ella quisiera. Y dice que terminó la guerra en 1947. Uno de los hombres, quien era de los más crueles con las mujeres durante ese tiempo, se convirtió a Cristo. Y esta mujer también fue liberada de las cárceles donde las mantenían. De hecho, para ese tiempo ya toda la familia de esta mujer había muerto por causa de toda esta persecución y por causa de lo que a ellas habían sido sorprendidos ayudando a los judíos. Y una de las cosas que ella pasó durante el tiempo que estuvo ahí en estos campos de concentración es que hubo ocasiones donde tocaba revisión y esta mujer tenía que quitar toda su ropa, desnudarse delante de los oficiales alemanes. Dice que esa es la humillación más terrible que jamás ella había sentido en toda su vida. Una vez que ella fue libre, se encontró con uno de los oficiales que hizo eso a ella. Y este hombre se había convertido a Jesucristo, se acercó a ella y le dijo: yo he estado orando por poder conocer una de las personas a quien yo le hice tanto mal en estos campos de concentración. Y yo quiero decirte que me arrepiento y que quiero pedirte perdón. Imagínese esa escena. Esta mujer no fue capaz de perdonar a este hombre inmediatamente. Tuvo que tomar tiempo, oró, tomó unos minutos para orar
Y mientras ella estaba orando, el Señor hizo un cambio tan increíble en su corazón que sintió que ella debía perdonar a este hombre. Regresó a donde estaba el hombre, estrecharon manos y tuvieron las manos estrechadas por un largo tiempo. Y esta mujer dice que mientras apretaba la mano de este hombre, sentía cómo la gracia de Dios se manifestaba en su vida, recordando ella todas las cosas que Cristo Jesús había sufrido en la cruz, dándole el ejemplo a ella para que ella pudiera perdonar ahora a aquellos que le habían hecho tantas ofensas. Dígame si esto no es sacrificio. Yo creo que hay muchas cosas que necesitamos trabajar en nuestra vida y el Señor nos está mostrando claramente a través de su palabra. Que sea el Señor que nos ayude, que sea el Señor que nos ayude a amar su palabra, que sea el Señor que nos ayude a comprometernos al sacrificio para poder ayudar a otros a estar en una mejor condición espiritual. Que sea el Señor que nos comprometa a nosotros a amar esta iglesia, de tal manera que le rindamos a Él una verdadera adoración cada vez que nosotros venimos a este lugar. Oremos.